D. Las instituciones intermedias. Cuando la concepción liberal actúa en el nivel del ciudadano y del Estado, sin aceptar más entidad intermedia que los partidos políticos, ofrece garantías no del todo adecuadas. Los grupos de intereses que responden a la estructura del poder económico imperante pueden crear sus propios partidos, infiltrar los partidos existentes o bien presionar sobre las decisiones gubernamentales por vía de la influencia directa o mediante sus mecanismos lícitos conocidos. Cuando la concepción de la democracia social establece que los grupos sociales deben integrar institucionalizadamente los cuadros intermedios de la comunidad organizada, está ofreciendo garantías verdaderas. En efecto, el ciudadano ha de poder participar más en función de lo que conozca mejor. Todo trabajador sabe, por ejemplo, cuál es el verdadero sentido de la política que lleva adelante una confederación de trabajadores. La concepción de cada grupo social y de cada partido político debe estar expresada en forma de bases, plataformas u otros cuerpos escritos que configuren su propia manifestación del proyecto nacional. Si se trata de partidos políticos, su forma tendrá que constituir la expresión política del proyecto nacional que el partido sostiene para el país. Tratándose de grupos sociales, sus bases o estatutos doctrinarios deben configurar igualmente la expresión del proyecto nacional que el grupo social concibe para el país. Las instituciones intermedias tendrán que actuar procurando la unión para el accionar de aquella cuya ideología sea coincidente. En el nivel de liderazgo, esto significa la unión de todos los líderes populares en la tarea común. La falta de unión o aún la desunión configura el más serio enemigo que podemos crear nosotros mismos en la lucha por la liberación y reconstrucción nacional. Desde este fundamento se concibe que el trabajo futuro de nuestra democracia social, en cuanto se desarrolla como comunidad organizada, debe darse sobre la base de paz social y diálogo abierto, como método de trabajo político en búsqueda de coincidencias con todos los sectores políticos y sociales, así como fundamentación del poder de los movimientos, grupos sociales y partidos políticos en organizaciones que actúen con una corriente de poder que fluya sistemáticamente desde las bases, con voto universal, secreto y obligatorio para todas las manifestaciones. El desarrollo político. Para alcanzar los caracteres de la sociedad política que perseguimos, debemos realizar cierta adecuación de los medios existentes a partir de la situación actual de nuestra sociedad. A esa adecuación la llamamos desarrollo político. Consideramos que lo político tiene una precedencia absoluta en nuestro pueblo, en consecuencia debe hacerse mínimo el tiempo en que se logre la adecuación deseada sobre la base de que ésta se hará efectiva por medios pacíficos. Hemos comenzado ya nuestro proceso de cambio, beneficiados por la profunda movilización política que en el país se viene produciendo desde hace 30 años. El desarrollo político deberá sustentarse tomando como premisa fundamental que la verdad debe primar sobre toda consideración y que constituye la única realidad tangible. La verdad política debe estar presente en todas las manifestaciones y debe ser vigorizada de manera perseverante. Para ello es necesario que en la lucha política la violencia sea definitivamente reemplazada por la idea. La política exterior. La paz mundial y la felicidad de los pueblos deberán constituir los objetivos esenciales en la conducción de la política exterior argentina. Una paz que para nuestro país se sustente en la plena vigencia de la soberanía política, la justicia social y la independencia económica. La confraternidad en todos los pueblos del mundo, el respeto absoluto a su autodeterminación y la igualdad jurídico-política de los estados deben guiar nuestro accionar. Desde el momento en que una nación solo ha de cumplir su vocación de destino si el pueblo que la determina se realiza como tal,
la política exterior argentina tiene en esto su principal fundamento. Argentina se incorpora decididamente al desafío de los tiempos y con su sentido de humildad y de grandeza quiere que su voz sea escuchada y respetada en el ámbito de las decisiones internacionales. El año 2000 presentará a la humanidad actuando en un sistema internacional estructurado sobre la base de un equilibrio pluripolar, y a nuestro país en particular en su condición de Argentina potencia dentro de un marco de continentalización política de Latinoamérica y en plena participación con el resto de los países del mundo. Sobre la base de una política de paz y de cumplimiento estricto de los compromisos internacionales, considero que la política exterior argentina debe encauzarse a través de los siguientes lineamientos generales. A. Respecto de la soberanía de los estados, la autodeterminación de los pueblos y el pluralismo ideológico, exigiendo su correspondiente reciprocidad. B. Intensificación de las relaciones con todos los países del mundo sin exclusiones ideológicas, políticas o económicas. C. Vigencia plena de la tercera posición en un ámbito de recíproca solidaridad con los pueblos que aspiran a su liberación. D. Estrecha asociación y comunidad de esfuerzos, en especial con los países que conforman el tercer mundo y colateralmente con todos aquellos que coincidan y respeten nuestros principios básicos sobre convivencia universal. E. Defensa sistemática de los recursos naturales, científicos y técnicos en el marco mundial, dentro de un ámbito de recíproca colaboración de esfuerzos y de utilización de los resultados. F. Conducción de una política exterior auténticamente fundada en las grandes coincidencias nacionales y al servicio de nuestro pueblo, único protagonista y destinatario de la misma. Tales objetivos exigen un servicio exterior altamente capacitado para el cumplimiento de su función específica, tanto desde el punto de vista ideológico como técnico-profesional, y cuyos únicos objetivos sean la preservación y la grandeza de la patria. La hora de los pueblos está definitivamente en marcha. La tercera posición sustenta nuestro accionar. El tercer mundo constituye una realidad irrefutable. Debemos recuperar la iniciativa que tuviéramos hace 3 décadas, como pioneros de una nueva mentalidad mundial. Con tal propósito, tenemos que transformar nuestro estado de conciencia en acción deliberada y con ello concretar el pensamiento universalista que nos anima. 4. El ámbito económico. A. Caracterización general. Los principios y medidas generales que el modelo argentino propone en el campo económico deben comprenderse como justificados y fundados en las bases filosófico-políticas previamente expuestas. Es por eso que en varias oportunidades he sostenido que la dimensión política es previa al ámbito económico. El justicialismo comprende lo económico como naturalmente emanado de un proyecto histórico-político de espíritu intrínsecamente nacional, social y cristiano. En tal sentido, el objetivo fundamental es servir a la sociedad como un todo y al hombre no solo como sujeto natural sometido a necesidades materiales de subsistencia, sino también como persona moral, intelectual y espiritual. En rigor, nuestra concepción tampoco supone que la búsqueda del beneficio personal invariablemente redunda en el bien de toda la sociedad. Por el contrario, la actividad económica debe dirigirse a fines sociales y no individualistas, respondiendo a los requerimientos del hombre integrado en una comunidad y no a las apetencias personales. Esta interpretación amplia y solidaria de la actividad económica llevará implícita una definición clara del concepto de beneficio, ubicándolo no ya como un fin en sí mismo, lo que daría como resultado una utilización de los recursos en función de un individuo egoísta, sino como la justa remuneración del factor empresarial por la función social que cumple.
Preservamos así el estímulo para fomentar el incremento de la gestión empresarial privada con su dinamizadora dosis de creatividad, pero enmarcada en un contexto donde debe prevalecer una distribución socialmente justa. La esencia de nuestra tercera posición consiste en anhelar una sociedad eminentemente creativa y justa, en la cual la conducción económica pertenezca al país como comunidad armónica y los logros económicos no atenten contra la libertad y la dignidad del hombre. Pero cada uno de mis conciudadanos debe tener muy claro que la única posibilidad de que lo anteriormente expuesto no quede en meras expresiones de deseo depende de que todos los argentinos participen de una profunda revolución ética que en verdad implica una auténtica toma de conciencia cristiana. Nuestra concepción económica no es aséptica, no puede aplicarse como un conjunto de medidas técnicas, sino está integrada en una visión del hombre y el mundo de carácter radicalmente nacional. Para la conformación económica de nuestra sociedad resulta indispensable obtener la coincidencia generalizada de todos los sectores, hecha realidad a través de un compromiso firme, estable y por ende cuidadosamente elaborado a través de lo que será el proyecto nacional. B. Necesidad de considerar el ámbito supranacional. Hasta el momento ha prevalecido en casi todos los países la concepción restrictiva de desplegar la actividad económica con el solo fin de lograr el máximo bienestar para sus habitantes. De ahora en adelante, el panorama se amplía, tendiendo a aunar esfuerzos en el nivel regional e internacional, a fin de elevar en mutua colaboración las condiciones de vida de la sociedad universal del porvenir. El mundo del futuro se está orientando hacia nuevas formas en virtud de las cuales ya no tendrá sentido analizar los problemas como exclusivamente nacionales. Será preciso condicionarlos a la evolución general de la humanidad, en la que el progreso de la ciencia y la tecnología, por una parte, y la expansión demográfica, por la otra, influirán decisivamente sobre los sistemas socioeconómicos. Por lo tanto, las soluciones de los diversos problemas en el nivel nacional no podrán ser logradas plenamente si buscan su concreción exclusivamente dentro del país, como si éste fuera un compartimiento estanco. Toda labor económica se hace efectiva persiguiendo metas determinadas y considerando las restricciones propias de las circunstancias. En tal sentido, el futuro exigirá perseguir metas mundiales en función de posibilidades también mundiales. Por consiguiente, en la medida en que la Argentina oriente su accionar económico en tal dirección, será mayor su trascendencia en el orden internacional. El desarrollo no debe quedar en manos de unos pocos o de grupos poderosos, como tampoco debe responder a la concepción de una sola comunidad política o de las naciones más fuertes. Por el contrario, todos los sectores dentro de cada país y el conjunto de las naciones en el orden internacional deben participar en dicha tarea. Esto no constituye una utopía, pero tampoco estaría fácil de lograr, particularmente en un mundo convulsionado política e ideológicamente, donde el interés privado prevalece sobre el interés social. Es necesario avanzar gradualmente por etapas, evitando las formas violentas de cambio que solo significan tremendos costos sociales para cualquier comunidad organizada. Los acuerdos en el nivel nacional y las integraciones regionales son el primer paso trascendente para lograr la meta propuesta, y para ello el país debe estructurarse como un verdadero sistema. En él debe disponerse de un medio que oriente la acción y al mismo tiempo sirva de patrón para confrontar las realizaciones, como entiendo debe ser el proyecto nacional. C. Necesidad del acuerdo interno. Difícil resultará integrarse dentro del marco regional y más aún del internacional si previamente no establecemos las bases de acuerdo dentro del país. Se deben definir las políticas en las distintas actividades y comprometer a todos los sectores sociales. Cada uno en su función deberá realizar una tarea solidaria para aprovechar al máximo
la capacidad creativa del país. Los compromisos que se contraigan serán concretos, efectivos y estables, independientemente de quién ejerza el liderazgo o el gobierno, porque este último es circunstancial, mientras que aquellos que deben ser permanentes aun cuando actualizables. Los planes de desarrollo constituyen la expresión económica de este acuerdo general e indican el camino y las metas a lograr, basadas en aproximaciones sensatas, acordes con la realidad presente y la estimación del futuro. La planificación desmedida conduce inexorablemente a la pérdida de la libertad y de la creatividad, o bien a la subestimación y abandono de los fines perseguidos, mientras que la falta o insuficiencia de la acción planificada, a la vez que conduce al derroche de recursos, debilita y finalmente deja a la nación a merced de los poderosos. D. Las necesidades y la oferta de bienes y servicios. Resulta paradójico observar cómo en un mundo que siente cada día con mayor fuerza la presión de la escasez de los recursos primarios, algunas concepciones tratan por todos los medios de fomentar el consumo en forma irracional y dispendiosa. Esto no solo torna cada día más oscuras las posibilidades de las generaciones futuras, sino que refuerza los lazos de dependencia especulativa entre grupos e intereses privados reñidos con el interés de la comunidad. La exigencia de una sociedad plenamente realizada no solo implica pensar en el presente, sino también en el futuro. Para ello, debemos regular y analizar las necesidades, dando preeminencia a las más auténticas y compatibilizadoras con nuestra liberación dentro de un marco de democracia social. A tal fin, sería conveniente que existiesen los medios que identifiquen objetivamente esas necesidades con el propósito de canalizarlas y sugerir su satisfacción, aun cuando el pueblo no haya llegado a expresarlas en forma de demanda concreta. Lo afirmado precedentemente implica reconocer que la demanda no puede ni debe ser identificada exclusivamente a través del mercado, sino que requiere algo de mayor contenido social. Para lograrlo, será necesario previamente establecer una escala de valores a partir de la cual el patrón de demanda se ajuste a la concepción social y universalista. La oferta interna de bienes y servicios deberá entonces responder a esta demanda y para ello todas las fuerzas productivas coordinarán su acción a fin de lograr una sociedad realizada en los términos expresados. La preservación de nuestros recursos, particularmente los agotables, el permanente control sobre ellos y sobre el proceso productivo son requisitos indispensables cuya ausencia hará naufragar cualquier intento de desarrollo y real independencia. E. La producción y el aprovechamiento de los recursos. Es habitual, cuando se hace referencia a la producción, centrar fundamentalmente la discusión en dos grandes áreas: nivel de autosuficiencia económica y papel del Estado en el proceso productivo. Tal vez en el pasado, donde se procedía entendiendo al país como compartimento estanco y donde las concepciones ideológicas se alineaban en posiciones extremas, dicha discusión tenía algo de sentido. En la época actual, y para mentes con visión de futuro, enfoques de tal naturaleza carecen de todo valor. Es indudable que si hacemos referencia a un mundo que tiende cada día más a acelerar su integración y a coparticipar en la solución del problema de la escasez de recursos, tratando de incrementar el comercio internacional y de integrarse en el proceso productivo, resulta pueril y contradictorio dispersar esfuerzos. Esto no implica aceptar o mantener las estructuras productivas tal como están, consolidando así la dependencia. Nuestra Argentina cuenta con una naturaleza pródiga en recursos, una mano de obra cualitativamente comparable a la que poseen países con un elevado desarrollo y un grupo empresario creativo y pujante. Dicho en otros términos, se dan las condiciones para armonizar una estructura económica agropecuaria con una industrial, sin que el progreso de un sector se logre a costas del otro.
Lo fundamental es que cada producto que salga al mercado y en particular al internacional cuente con el mayor valor agregado que los factores de la producción permitan y por otra parte, que se consolide una integración del proceso productivo en el nivel regional interno, continental y finalmente universal. El pleno empleo de los recursos tendrá entonces un verdadero y sólido sentido y no tomará la forma de una expresión de deseos de plataformas políticas con fines electorales. De nada servirá disponer de generosos recursos naturales si estos permanecen inexplotados. Es indispensable orientar los mayores recursos para utilizarlos, particularmente aquellos que se poseen en forma abundante, en relación con las propias necesidades, pero sin perder de vista un uso racional para los agotables. Es aquí donde el establecimiento de metas cuantitativas a base de previa investigación inteligente y realista de nuestras reservas adquiere especial relevancia. En todo proceso productivo hay insumos críticos que condicionan severamente la actividad industrial y la productividad del sector agropecuario. Respecto de ellos, adquiere verdadero sentido el concepto de autosuficiencia y ruptura de la dependencia. Esta es la otra área hacia donde deben canalizarse los esfuerzos del sector público-privado, actuando en forma ya sea independiente o conjunta. F. El ámbito de la actividad económica. La trascendencia del Estado en la actividad económica depende de su grado de injerencia en este campo, así como la modalidad y calidad de su participación. En la función empresarial, el Estado tendrá un papel protagónico o complementario de la acción privada según las circunstancias presentes o futuras así lo aconsejen. Debe destacarse como un deber ineludible la idoneidad con que el Estado asuma dicho papel, materializado a través de su gestión empresarial. La empresa del Estado no es un vehículo para alimentar una desocupación disfrazada o para transformarse en fuente de trabajo o de ingreso de quienes ejercen circunstancialmente el manejo de la cosa pública. Es el camino para satisfacer necesidades básicas de la comunidad. La experiencia indica que nadie critica a una empresa por el solo hecho de ser del Estado, sino por el resultado de su gestión. Nadie reaccionará contra el control y la supervisión que el Estado realiza sobre el quehacer económico si éste es llevado a cabo no solo con honestidad, sino también con idoneidad, y si tanto el Estado como el sector privado se hallan plenamente identificados con un proyecto nacional, un fin superior en el que no caben mezquindades ni turbios manejos especulativos. De lo expresado surge la imperiosa necesidad de intensificar el proceso de formación y perfeccionamiento del funcionario público. La función pública debe ser ejercida con idoneidad técnica y capacidad de decisión, pero estas cualidades necesariamente tienen que sustentarse en la adhesión plena del funcionario a la idea de que él es parte integrante de una comunidad que busca perfilar un proyecto nacional, ante cuyos fines superiores quedan relegados los objetivos meramente individuales o sectoriales. G. La función del capital extranjero. Argentina ha sido siempre un país abierto a la participación externa, también lo será en el futuro, pero es imprescindible disciplinar dicha participación determinando las áreas de su injerencia y la función que debe cumplir en nuestra vida social, política y económica. Ningún país es verdaderamente libre si no ejerce plenamente el poder de decisión sobre la explotación, uso y comercialización de sus recursos y sobre el empleo de sus factores productivos. Por ello, es necesario determinar las reglas del juego que habrán de regir la participación del capital extranjero y, una vez establecidas, asegurar su estabilidad y fundamentalmente hacerlas cumplir. El progreso económico dependerá exclusivamente de nuestro propio esfuerzo. De allí que el capital extranjero deba tomarse como un complemento y no como factor determinante e irreemplazable del desarrollo.